Briseida Ayard Olmos. Así es. Eres cómplice del Cerro Ancón, de la sociología, de las relaciones internacionales y de la historia panameña. Vamos a conversar sobre el Cerro Ancón. ¿Qué te parece? Me parece realmente un momento maravilloso, porque el Cerro Ancón envuelve todos esos aspectos, todos esos elementos podemos estudiarlos a través de ese punto de la ciudad que cada vez perdemos más, ¿no? Que vamos olvidando un poco y que se ha convertido en un punto que para alguna parte de la población no tiene significado, pero para otras sí lo tiene y queremos revivir ese significado. Queremos volver a sentir al cerro como parte de nuestra ciudad y de nosotros mismos. Eso es importantísimo. Claro que sí. Y pensar o decir aquí, en este momento, lo que fue el Cerro Ancón para los panameños desde la fundación de la ciudad de Panamá, desde 1673, el lugar en donde nació Amelia Denis de Icaza, que escribió Al Cerro Ancón, y visualizar a través de la palabra cómo fue esa época en que... Digamos que desde 1519, cuando se funda la ciudad, siempre hubo la idea entre los españoles de pasar la ciudad a otra parte. Era digamos, donde nació originalmente la ciudad de Panamá, era un lugar cenagoso, lleno de manglares, muy húmedo, y no era saludable. Mientras que el área más occidental, la parte del cerro, que tenía una conexión específica ya con estas tres islitas que forman ese pequeño archipiélago que tenemos acá en la ciudad, ¿verdad? Naos, Perico, Flamenco, se convirtió siempre en un punto que los españoles consideraron importantes para el traslado. Sin embargo, digamos, era caro, no era un asunto tan fácil. El tema se resuelve ya con la llegada de Morgan. Ese ataque de Morgan definió la posibilidad real de pasar a la ciudad, a esa parte de la ciudad en la que el cerro tenía un punto, jugaba un papel importante porque permitía también ver hacia el mar y ver las posibilidades de peligros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar ahí el punto ya, digamos, el parteaguas entre la vieja ciudad y lo que era la nueva ciudad, que luego ya para hoy nosotros es otra vez vieja, ¿no? Entonces, Panamá tiene esa particularidad, la particularidad de tener una ciudad que nace en 1519, no se considera una nueva ciudad, sino un traslado. El traslado de la vieja ciudad de Panamá a la nueva, en las faldas del Ancón. Realmente, por supuesto, los sectores poderosos, dominantes, se quedaron con la península donde está, digamos, el casco. Pero Santana abrigó al arrabal. Entonces, allí fueron todos los que no pertenecían pues, a las clases dominantes y el cerro fue más cercano a ellos. Para ellos también el cerro fue muy importante. En el caso específico del arrabal, pues lavaban, el cerro tenía mucha agua, habían ríos y realmente habían además animales para la caza. No sabemos exactamente cuál, porque ya nos tocó ver el cerro diezmado, como digo, ¿no? Ya nos tocó ver el cerro recortado, pero debió ser un cerro, debió ser una montaña frondosa y, como llama la propia Amelia Denis, ese manto, ¿no? Entonces, manto en árboles, ¿no? Entonces, muy arbolado hasta que
empiezan a verlo ya desarbolado, ya con la construcción del ferrocarril. Ya empieza a aparecer con pocos árboles. Y el punto quizás más impactante va a estar ligado al momento del inicio de la construcción del canal. Entonces es allí donde aparece Amelia Denis con más fuerza. Es probable que cuando hablamos de Amelia Denis estemos hablando del primer, digamos, el primer documento que habla de una crisis ecológica en la ciudad de Panamá. Porque ella, con el cerro, los daños que la construcción del canal generó en el Cerro Ancón fueron inmensos, muy grandes, de gran impacto. Entonces, ese poema de Amelia Denis de Casa, El Cerro Ancón, nosotros lo vimos también como un poema patriótico. Hoy, pasado el tiempo, Panamá con otra condición en relación al cerro, puede verse como el primer grito de ese impacto negativo, ecológico en nuestro medio. Realmente quedó como yermo, sin nada, casi piedras quedaron ahí, nada más. Entonces, nosotros hemos visto fotos de los 50, de los 60 y vamos a ver un contexto bastante distinto a lo que vemos en la actualidad, que podemos ver un cerro mucho más recuperado, lo podemos ver mucho más recuperado, ¿no? En términos de los árboles. A lo que me refería era a la llegada de Amelia Denis en 1907 y ella se encuentra con esta situación que tenemos que pensar en eso. ¿Cómo sería aquella situación del cerro al que ella había amado y había visto? Porque desde la ciudad de Panamá se ve el cerro desde diferentes puntos. Así es. Así que ella en 1907 se queda anonadada ante lo que ve. Cuando regresa a Nicaragua, a Managua, esa noche, esa misma noche en que ella regresa, les dice a sus hijas que por favor que nadie la moleste. Y las hijas contaban que esa noche permaneció encendida, me imagino que la luz era la luz de un quinqué. Claro. Y que permaneció encendida la luz. Y al día siguiente ella les entregó el poema para que lo enviaran a Panamá. O sea que el poema es el resultado de esos sentimientos encontrados, de esa panameña que regresa y siente una pérdida, ha perdido algo, ¿no? Así es. Y lo manifiesta en su poema. Claro que sí. Yo creo que al menos lo que he leído, el primer análisis así muy pormenorizado del poema lo hace nuestro colega querido y distinguido Aristides Martínez Ortega. Publica en el 2003 un análisis de la poesía patriótica panameña y entre esas pues incluye. Y allí fue donde tomé ese espíritu, sí, el espíritu de cómo presentarlo, ¿no?, para los estudiantes. Porque él señala que es la primera que no ve un cerro, sino ve un ser. Entonces se refiere prácticamente, vivo. Efectivamente, todo el poema es el conversar con un ser humano. No está conversando con un ser muerto, no, con un cerro que está allí. No, es conversando con un ser humano. Es decir, un conjunto de preguntas que le hace y de su relación, además, con las idas al cerro, a escribir su nombre, a ver las flores, las frutas. Es decir, que realmente de allí tomé la idea de presentar el cerro como algo realmente vivo para las personas que vivieron la época. Importante para todos.
significativo, un símbolo, pero no un símbolo yermo, muerto, sino un símbolo vivo que era para la gente. Tendríamos que tener más historia hecha del cerro para tener claridad qué hizo posible que esa paredilla quedara, ¿ve? Porque el cerro, pues obviamente mantiene lo que he llamado cicatrices, tiene cicatrices geológicas, ¿no? Tiene cicatrices. Sí, sobre todo para el lado que ve para el canal. Sí. Tiene cicatrices, ahí no nació nunca más ningún tipo de árbol. Y el cerro, con todo, quedó muy complicado, ha quedado complicado en términos de que realmente está horadado, porque allí adentro, pues los estadounidenses construyeron un túnel en el que se veían asuntos de seguridad internamente allí. Entonces luego lo heredó Panamá y la Comisión Nacional de Seguridad funciona allí, funciona en unas oficinas que tiene una parte, en unas oficinas, pero que comunica con el túnel famoso, sí, que está en el cerro. O sea que el cerro realmente está horadado, está horadado. No, es como realmente un símbolo de algo que existió y valdría la pena en algún momento saber por qué se quedó, por qué dejaron esa paredilla y pudo ser quizás la propia gente, quizás pudo ser. Lo cierto es que el cerro pues, tiene un significado para una generación y yo me he podido dar cuenta que para la nueva docente en la universidad nosotros nos percatamos, ¿no? Que tiene menos significado para los chicos. Pero luego, bueno, ya con la investigación me di cuenta que en efecto no es el cerro, es una ínfima parte de lo que fue el cerro. Era una montaña, era realmente una montaña y que nos quedó allí algo pues para recordar que allí hubo algo realmente hermoso, que la gente se incorporó a él y que era parte de la cotidianidad, porque los domingos iban hacia allá, hacían sus paseos y iban a la búsqueda de animales para comer o de frutos, o simplemente hacer el viaje o a lavar en el caso, sobre todo de las mujeres más pobres del Chorrillo, que hacían sí, que iban y lavaban allí las ropas que tenían como, bueno, para ganarse la vida, lavaban allí en Lancôme. Hay un dibujo de Armand Reclus, que fue un explorador francés que vino antes de la llegada, un poco antes de la llegada de los franceses a la construcción. Y uno de los paseos que él recomienda más en este libro de Explorando el Istmo de Panamá tiene que ver con subir al cerro. Y él habla de, bueno, las mujeres que están allí lavando, pero habla también de todo lo que tenía el cerro y lo que se podía ver desde el cerro. Todo lo que implicaba ver hacia todo el horizonte marino abierto, sin ningún valladar. Hoy, por ejemplo, la cinta costera nos quita un poco de esa posibilidad, de esa posibilidad de ver al mar en su extensión, que yo pienso que le ha quitado también una parte de la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias. Quedaríamos hablando mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya después quizás tendremos algunos elementos para seguir intercambiando en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.